Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, ¿todo bien, Lee? Cuéntenme, ¿ya vieron sus notas del examen? Yo sí la vi, salí bien. La nota final. Vaya, perfecto. Les voy a jalar un poquito las orejas y ya les voy a explicar por qué a la hora del examen. Les voy a enseñar ahorita cuál era el examen, la totalidad o sea, el examen total que íbamos a realizar y lo vamos a resolver. Solo me confirman si pueden ver la pantalla, porfa. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Ok, este era el examen original que lo redujimos a un par de preguntas nada más. ¿Me puede ayudar con la lectura alguien? Yo no puedo, voy manejando. Ah, no puede. ¿Alguien más que me ayuda con la lectura? Buenas tardes, Lick. Si Buenas tardes. gusta, lo apoyo. Con gusto, proceda. Caso práctico, hecho generador. La sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia inició el procedimiento administrativo sancionador en contra del notario Lick Pedrito Pocasangre, de 55 años de edad, con domicilio de la ciudad de Santa Esperanza, autorizado para el ejercicio del notariado desde 1996. El procedimiento se origina a raíz de un informe remitido por la Dirección General de Control Migratorio, en el cual se comunica que dentro de un trámite administrativo fue presentado un poder general administrativo con cláusulas especiales, supuestamente otorgado el 15 de mayo del 2022, ante los oficios del notario investigado por el señor Roberto Alfonso Montes Lara, a favor del señor Carlos Daniel Herrera Flores. Del informe migratorio se desprende que el presunto otorgante no se encontraba en el país en la fecha de autorización del poder, sino que había salido del territorio nacional el día 2 de abril del 2022, retornando hasta el 29 de mayo del mismo año. El poder fue presentado ante la autoridad migratoria por el presunto apoderado, quien manifestó no conocer personalmente al otorgante y declaró que únicamente recibió un sobre cerrado directamente del notario investigado para realizar el trámite. Sobre las actuaciones relevantes del procedimiento, se incorporó la certificación del reporte migratorio que acredita la ausencia del otorgante al momento del otorgamiento del instrumento. Se agregó copia del testimonio del poder en el cual constan firma y sello del notario, y el notario, al ejercer su derecho de defensa, manifestó que dicho poder no fue incorporado en su libro de protocolo y que el instrumento correspondiente al número señalado en el poder corresponde a una escritura distinta. Se practicó pericia documentoscopia, concluyendo que la firma y sello que aparecen en el poder corresponden efectivamente al notario investigado.
Se recibió declaración testimonial del supuesto apoderado, quien afirmó que nunca estuvo presente en la firma del poder, desconocía al otorgante y el documento le fue entregado personalmente por el notario. Sobre el marco normativo aplicable, las leyes, ajá. Y sobre la pregunta de análisis, la pregunta 1 es sobre la tipicidad y configuración de la infracción. Primeramente, analice si a partir de los hechos expuestos se configuran los elementos de la infracción administrativa de falsedad notarial. Determine si se trata de falsedad material, ideológica o una categoría autónoma en sede administrativa. Justifique si la conducta puede ser sancionada aun cuando el instrumento no haya sido incorporado al protocolo. Y sobre la pregunta 2, en cuanto a la fe pública, analice la relación entre la presencia del otorgante, la autorización del instrumento y la función fedataria del notario. También determine si basta la sola ausencia del otorgante para configurar responsabilidad administrativa. Y en cuanto a la pregunta 3, sobre Vale, realizar... ustedes solo, perdón, Michelle, ustedes solo tenían dos preguntas, Sí, correcto. pero para que vean que los traté bien en el examen, esta era la totalidad. Continuamos. Pregunta 3 en cuanto a valoración probatoria integral, realizar una valoración conjunta y razonada de los siguientes medios en cuanto al reporte migratorio, la pericia documentoscópica, la declaración testimonial del supuesto apoderado, el índice de libro de protocolo presentado por el notario, explicando cuáles pruebas resultan determinantes, cómo se articula la prueba pericial con la testimonial y si existe prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. También pedía que se analizara y se determinara si la solicitud de inspección del protocolo constituye prueba idónea de descargo, se explicara cómo opera la carga dinámica de la prueba en el procedimiento administrativo, sancionador notarial y examinar, por ejemplo, si se suspende o no el procedimiento administrativo y si vulnera el principio ne bis in idem. Ok, continúe. De igual manera, la pregunta 6, suponiendo acreditada la infracción, analizar cuál sería la sanción aplicable, determinar los criterios que deben considerarse para graduarla y justificar si se procede la inhabilitación y por cuánto tiempo. Ok, muy bien. Entonces, nos quedamos únicamente con las dos preguntas referidas a la tipicidad y a la fe pública notarial. Bien, primera pregunta. Les voy a dar 5 minutos para que se organicen y alguien de ustedes que guste tomar la palabra para iniciar con la respuesta. La primera, ¿de qué tipo de falsedad tratábamos? ¿Cómo lo vamos a tipificar para imponer la sanción? ¿Falsedad material, falsedad ideológica o una categoría autónoma? Bueno, tienen 2 minutos para justificarla. Lástima que no tengo los exámenes aquí. Vamos a ver. Rebeca, buenas tardes. Uy, se desconectó. ¿O no? Rebeca, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes. Hola, ¿nos ayuda con la primera pregunta del examen? Ok, ahorita. Hola, hola, Lick, doctor, Hola. perdón. Sí, Andrés. Sí, fíjese que nosotros hicimos el parcial juntos. No sé si en representación del grupo puedo aportar la respuesta. Tenés los micrófonos. Ok, la primera pregunta, analice si a partir de los hechos expuestos se configuran los elementos de la infracción administrativa de falsedad material. Bien, tomando en cuenta las dos directrices,
En primer lugar, determinar si se trata de falsedad material, ideológica o una categoría autónoma en sí administrativa. Nosotros respondimos que se trataba de una falsedad material. Primeramente, porque al no encontrarse la escritura pública en el libro de protocolo y constar otro instrumento y registrado bajo ese mismo número de folio, la inferencia lógica es que el instrumento mismo es falso, al no pertenecer al libro de protocolo. Y digamos, eso está en línea con el supuesto de hecho que contempla eh, el artículo 273, si no me equivoco ahorita, o 253 del Código Penal, donde se contempla qué es lo que configura una falsedad material. Eh, Ahora, por favor, haceme un please, ya que estás hablando sobre el tipo penal, ¿nos puedes leer la descripción del tipo penal conforme al artículo que citaste? sí, ahorita lo leo. Bien, dice artículo 283, falsedad material. El que hiciere un documento público o auténtico, total o parcialmente falso, o alterare uno verdadero, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Ok. Y no Y sé si le doy lectura a todo el artículo o a solo... lee todo el artículo y lee el tipo de la falsedad para las diferencias entre la falsedad ideológica y la falsedad material. Bien, continúa el inciso segundo del artículo 283. Si la conducta descrita en el inciso anterior se realizara en un documento privado, se impondrá la misma pena si el agente actuare con ánimo de causar perjuicio a un tercero. El que estando autorizado por la Administración Tributaria para imprimir los documentos relativos al control del impuesto, a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, elaborare, facilitare, hiciere circular o pusiera a disposición cualquiera de los referidos documentos a nombre de la persona no inscrita en el registro del contribuyente de la Dirección General de Impuestos Internos, o que contenga datos o información que no corresponden al contribuyente con el que se vinculan, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Cuando el que incurriere en las conductas establecidas precedentemente no estuviera autorizado por la Administración Tributaria para imprimir los documentos relativos al control del impuesto, a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, la sanción a imponer se incrementará en 2/3 de la máxima estipulada. Artículo 284. Falsedad ideológica. El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público o auténtico insertare o hiciera insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiera probar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Si la conducta descrita en el inciso anterior se realizara en documento privado, se impondrá la misma pena si el agente actuara con ánimo de causar perjuicio a un tercero. El que emitiera o entregara documentos relativos al control del impuesto, a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, haciendo constar una operación que no se realizó o que habiéndose realizado se hagan constar cuantías y datos diferentes a los reales, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Si los documentos referidos en el inciso anterior acreditaren como emisores a sujetos que no se encuentran inscritos en el registro de contribuyentes de la Administración Pública, contengan datos o información que no corresponden al contribuyente con el que se vinculan en él, la sanción se incrementará hasta en una tercera parte del máximo señalado en el inciso anterior. Muy Bien, bien. Ajá, continúa, por favor, con el análisis. la diferencia puntual de la falsedad material con la falsedad ideológica es el aspecto sobre el que recae la falsedad. En la falsedad ideológica, el supuesto de hecho nos habla de que el que insertar o hiciera insertar declaración falsa concerniente a un hecho que consta en el documento. Es decir, que la falsedad recae sobre el contenido del documento. Por ejemplo, cuando se hace constar de forma fraudulenta las características de un determinado bien mueble o inmueble o la existencia del mismo, entonces en ese caso la falsedad recae sobre el contenido, verbigracia sobre sería configuraría una falsedad ideológica. La falsedad material es cuando
el carácter fraudulento recae sobre la propia autenticidad del documento. Es decir, que en sí, el documento en sí es falso. Por ejemplo, nosotros interpretamos que se trataba de una falsedad material porque en este caso, al no ser parte o no figurar como parte de un libro de protocolo, el documento que era objeto, digamos, del análisis en el parcial, carecía de la autenticidad necesaria para tenerlo, aunque sea por cierto y por válido el propio documento, ya ni siquiera de analizar su contenido, sino su sola autenticidad como documento. Porque según los hechos, el notario en su libro tenía otro instrumento inscrito bajo ese mismo folio y por ende, insisto, la inferencia lógica es que el documento no era auténtico. Por eso, digamos que subsumimos el hecho sobre la falsedad material. Muy bien, ahora hazme un favor, ya que tenés a la mano el Código Penal. Léeme Sí, el principio de tipicidad, por favor. Está ya por el artículo 5 o 10, entre el 5 y el 10. ¿Lo encontraste? eh, ninguno lleva el nombre del principio de tipicidad, pero sí está el de legalidad. Ujú, léemelo, por favor. Dice, nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con interioridad. No podrá configurarse delito o falta, ni imponerse pena o medida de seguridad por aplicación analógica de la ley penal. Ok, no puede haber interpretación analógica de la ley penal. Y les hago una pregunta. ¿Nos encontrábamos en sede penal o en sede administrativa? Por ahí tenemos que partir. ¿Estamos en sede penal o en sede administrativa, muchachos? Creo que sería sede administrativa. Ahora les hago otra consulta. Si es sede administrativa, ¿por qué lo vamos a catalogar por medio de la descripción que se hace en el Código Penal? Tienen a la mano la ley de Creo, procedimiento. creo que nos desviamos un poco con la pregunta. Realmente yo creo que se me pusieron nerviosos y no leyeron bien. Miren cómo dice el artículo, la primera pregunta, lo que les sombré. Se configuran los elementos de la infracción administrativa. Y para partir de las infracciones administrativas, tenemos que retrotraernos a la potestad sancionatoria de la sancionadora de la administración pública. Por favor, me leen el artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos, numerales 1 y 2, por favor. ¿Alguien nos ayuda? ¿Qué artículo mencionó, Lick? 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 139. Los principios de la potestad sancionadora. Artículo 139. El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, además de lo establecido en el título 1 de esta ley, estará sujeto a los siguientes principios. 1. Reserva de ley. La potestad sancionadora de la administración pública se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley y siguiendo el procedimiento previsto para su ejercicio. 2. Principio de tipicidad. Solo podrán sancionarse las infracciones e imponerse las sanciones previstas como tales en la ley, de manera clara, precisa e inequívoca. Las normas que establecen infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. No obstante, podrá acudirse a los reglamentos o normas administrativas para desarrollar o introducir especificaciones al cuadro de infracciones o sanciones legalmente establecidas, pero sin crear nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites fijados por la ley. 3. Irretroactividad. Solo podrán aplicarse las infracciones y sanciones vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen infracción administrativa. Las disposiciones sancionadoras solo tendrán efecto retroactivo en los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución. 4. Presunción de inocencia. No se considerará que exista responsabilidad administrativa mientras no se establezca conforme a la ley, para lo cual se requiere prueba de la acción u omisión que se atribuye al presunto infractor. 5. Responsabilidad. Solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción las personas naturales y jurídicas que resulten responsables a título de dolo, culpa o cualquier otro título que determine la ley. 6. Prohibición de doble sanción. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido objeto de sanción penal o administrativa, siempre que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. Y 7. Proporcionalidad. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por parte de la administración pública, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiado para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Ok. Vuélvame por favor a repetir lo del principio de tipicidad. De acuerdo. El número 2. Sí. Solo podrán sancionarse las infracciones e imponerse las sanciones previstas como tales en la ley, de manera clara, precisa e inequívoca. Las normas que establezcan infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. No obstante, podrá acudirse a los reglamentos o normas administrativas para desarrollar o introducir especificaciones al cuadro de infracciones o sanciones legalmente establecidas, pero sin crear nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza o límites fijados por la ley. Pregunta número 1. Antes de contestar, ¿dónde encontramos tipificada y descrita la infracción de falsedad? Perdón, eso quería eh, añadir. Digamos, en el artículo 7 de la ley del notariado se habla acerca de infracciones administrativas, digamos, un tipo de infracción administrativa por la falsedad. Entonces, digamos, si se configurase un supuesto de la falsedad que estábamos abordando antes, no también se habilitaría la infracción del artículo 7. Se habilita, pero solo administrativamente. ¿Qué dice la Ley Orgánica Judicial al respecto cuando regula las infracciones? Y 50, numeral 3. Léelo, por favor. Bien. Eh, 51, numeral 3. Son atribuciones de la Corte Plena las siguientes. Numeral tercero. Practicar seguimiento de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión y para la ejecución de la función pública del notariado, previo examen de suficiencia para esta última, ante una comisión de su seno. Inhabilitarlos por penalidad, cohecho, fraude o falsedad y suspenderlos cuando por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia graves, no dieren eh, suficiente garantía en el ejercicio de sus funciones, por mala conducta profesional o privada notoriamente inmoral
o por tener autodetención en causa por delito doloso que no admite excarcelación o por delitos excarcelables mientras aquella no se haya concedido. En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en forma sumaria. Dicha suspensión será de 1 a 5 años. Muy bien. El tipo que describe la infracción administrativa hace una diferencia entre la clase de estas, relacionado con el artículo de la ley de notariado. Primera pregunta para analizar. ¿Hace diferencia la sanción administrativa? Fernando, Andrés, O sea, eh, si, si el 51 hace la diferencia con la sanción del 7. sí, No, ambas son de carácter administrativo. exactamente. Y la sanción administrativa con la que estamos trabajando diferencia entre falsedad ideológica, falsedad material. Si hace la diferencia. Sí, No, lo menciona genéricamente. entonces, ¿por qué nosotros hicimos la diferencia? Cuando se sanciona la falsedad, es una sola, hace relación a falsedad. Si la queremos poner para tener una categoría, falsedad notarial como infracción administrativa. El tipo penal es totalmente distinto y ajeno a esta infracción que se encuentra regulada dentro de la ley de notariado y la ley orgánica judicial. Por tal motivo, no hay razón para catalogarlo como falsedad material o falsedad ideológica. Se cataloga y se tipifica para hacer la imputación y el inicio del procedimiento administrativo únicamente como una falsedad simple. Si lo queremos llamar para efectos didácticos, como una falsedad notarial. Entonces, la primera parte de la respuesta constaba en que determinaran que se trataba de una falsedad material, la cual se encuentra tipificada únicamente como infracción administrativa, la cual no distingue ninguno de sus tipos, como lo hace dentro de materia penal. ¿Y quién es el único competente para poder calificar y sancionar por una falsedad ideológica o una falsedad material? Siendo que ambos son tipos penales, el juez penal, ¿va? A diferencia de la corte que tiene la potestad administrativa sobre las sanciones notarias. Solo una Exactamente. pregunta, Alex, solo digamos, como para comprender toda la temática, pero eh, vea de que si, digamos, se determinara judicialmente que un abogado cometió el delito de falsedad material o falsedad ideológica, también podría proceder la sanción administrativa, aunque, digamos, al momento de aplicarla, no se distinga si sea material o ideológica, ¿verdad? Ahí no. Lo que pasa es que cuando sos condenado por un delito, la infracción en la que caes no es una infracción administrativa, es una consecuencia del ilícito penal, en la cual la misma ley de notariado te establece que los notarios van a ser inhabilitados por haber sido condenados en delito doloso. Y la infracción por la que te condenaron penalmente sería un delito doloso y el motivo de habilitación sería que se te va a suspender por la condena del delito, cuando ésta ya ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Pero para efectos administrativos del caso que se planteó,
No hay necesidad de hacer la diferencia entre estos. Ok. Me entienden dónde estaba la cascarita? ¿Alguien respondió de manera distinta o lo ve ahorita desde otra perspectiva? Carla, ¿qué contestó usted? Sí, contesté mal porque me fui por el lado penal, pero ya con la explicación que usted dio, sí tiene sentido de que estamos hablando que tiene que ser una sanción administrativa e irnos a la ley, no al tipo penal. Sí, esa era la primera. Entonces, pregunta 2, ya que determinamos que es una infracción eminentemente administrativa, pregunta 2, ¿puede ser sancionado cuando el instrumento no ha sido incorporado en el protocolo? ¿Quién quieren que nos ayude? ¿Me dicen un nombre al azar, por favor, de los que estamos conectados? Perdón, yo en esa contestamos que, digamos que lo que se trata, digamos, la calidad de fedatario del notario va orientada a dar fe pública. Entonces, al haberse tramitado, incluso dentro de la institución administrativa, si no recuerdo mal, era la Dirección General de Migración y Extranjería, y ellos haberle dado trámite a ese proceso, ese procedimiento, o sea, implicó, digamos, una lesividad a la fe pública, pues entonces, o sea, se hizo pasar por cierto un documento que carecía de autenticidad. Entonces, al entrar al tráfico jurídico, implica un daño a la fe pública, aunque no esté, digamos, incorporado al protocolo. Entonces, yo creo que ahí incluso por principio de fragmentariedad administrativa y todo, de lesividad a la protección del derecho administrativo, sí implicaría una sanción, aunque no sea determinado dentro del protocolo, principalmente porque la sanción recae sobre la causal de falsedad y el documento era falso. Entonces, eso contestando. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cuál fue la respuesta de su equipo en este punto? Yo trabajé con Andrés, que Ah, pues, acaba de pues participar. trasládele la responsabilidad a algún otro compañerito alegremente. Diana, Diana, por favor, nos hace los honores.
¿Alguien más? Que creo que Diana no está por acá. Bueno, mi grupo, nosotros nos fuimos similar a la idea que mencionó el compañero Andrés, de que aunque no estuviese en el protocolo, siempre iba certificado y autenticado con firma y sello del notario, se decía el supuesto. Entonces siempre vulnera lo que es la fe pública del Estado. Ok, muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál es la relación entre la presencia del otorgante y la autorización del documento? ¿A quién le quiere trasladar la responsabilidad? Buenas Bueno, tardes. doctor, A ver. ¿Sí? buenas tardes, doctor. Bueno, nuestro equipo en ese sentido hizo la relación, ¿verdad? Primero que no recuerdo si era el otorgante, que era Roberto Montes, creo que se llamaba. De acuerdo a la certificación del reporte migratorio, se encontraba afuera del país, perdón, para el momento en que se constituyó la escritura. Por lo tanto, el notario, al expresar en la escritura pública, ¿verdad? Que el compareciente en ese sentido firmó ese día sin siquiera la persona estar en territorio nacional, configuraba una vulneración a la fe pública notarial, ¿verdad? Que están reguladas en el artículo 1 y 2 de la ley de notariado. Ok. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Eh, bueno, en sí mismo el notario da fe de que las firmas fueron puestas en el documento, ¿verdad? Por las personas. Entonces, como el notario eh, da fe que alguien ha firmado el documento, que se le ha leído el documento, que ha estado de acuerdo en lo que se le ha leído, si la persona ni siquiera se encontraba en el país? Ujú. Ok. Y la pregunta 2. ¿La sola ausencia del otorgante basta para configurar la infracción administrativa? Buenas tardes, Lick. Buenas Igual con mi tardes. grupo, colocamos de que sí que basta la sola ausencia del otorgante, porque pues no se encuentra debidamente acreditado. Y esto lo basamos en el artículo 1 de la ley del notariado, que de igual forma también colocamos de que la comparecencia de personal constituye meramente un requisito esencial para que el acto sea de carácter notarial, ¿verdad? Entonces, debido a que no se encontraba la persona, el instrumento como tal carecía pues de uno de los presupuestos básicos que tiene que tener la responsabilidad administrativa. Entonces colocamos de que sí basta la sola ausencia. Ok. Hasta ahí estamos bien, donde se cometió ¿cómo se llama? El hierro para corregirlo es en diferenciar si estamos frente a una infracción administrativa o frente a una infracción de carácter penal, que fue donde todos se me fueron en la chicagüita. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, quizá comentario nada más. Bueno, en el caso de nuestro grupo lo hicimos, digamos, no deliberadamente o sin justificación, sino porque, digamos, el término falsedad, que incluye, por ejemplo, el artículo 7 de la ley del notariado, es un término genérico, entonces
conceptualizar el término para habilitar la causal de infracción administrativa, consideramos que quizá por seguridad jurídica y legalidad necesita una conceptualización, ¿va? Entonces, en ese ejercicio nos remitimos al Código Penal, pero entiendo eh, la lógica que seguía el parcial y gracias por aclararlo. Esa es la idea, que vayamos teniendo cada uno de los casos las complejidades que puedan arrastrar cada uno de ellos, para que al momento que ustedes tengan dentro del ejercicio profesional o se vean inmersos en algún tipo de proceso asesorando o bajo la incómoda razón que, no, que tiendan a ser partes, sepan diferenciar qué tipo de infracción es sobre la cual, en base a la cual se les está interponiendo esa determinada infracción. Ahora, ¿alguien nos quiere ayudar respecto a la dosimetría de la sanción? Ah, no, perfecto. Aquí me queda una pregunta respecto de la relación penal y administrativa que existe. Buenas tardes, Lick. Bueno, en clase se mencionó y con mis compañeros por eso nos fuimos por la sanción administrativa, de hecho, en el parcial, porque se mencionó de que en el caso de que se configurara un delito tipificado por el Código Penal, eh, el hecho de que existiera, ¿verdad? Eh, ese rompimiento de una conducta correctamente por parte del notario, en sí mismo no significaba la exclusión de la sanción administrativa, sino que primero se debe de seguir lo administrativo, o sea, la inhabilitación, ¿verdad? Que es lo que configura en este caso, de acuerdo al artículo 7 de la ley de notariado, siempre se seguía primero em, la suspensión del notario y conforme el proceso iba avanzando, ¿verdad? Se iba dilucidando la causa en caso de que llegara a una instancia penal, ¿verdad? Pero se mencionó en clase de que el hecho de que se pudiera seguir por la vía penal no significaba que la vía administrativa no existiera, porque la vía administrativa debería estar siempre, porque es una función notarial independiente de la función como persona, ¿verdad? Y ahora les hago una pregunta extra. Al advertir la Corte en el proceso administrativo el cometimiento de un ilícito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Certificar a la fiscalía. Ok. Y respecto del proceso administrativo, ¿tiene que suspenderlo? ¿Tiene que continuar con él? Suspende el procedimiento administrativo, se puede continuar para la imposición de la infracción administrativa o tiene que esperarse para o tiene que esperarse o tiene que suspender el procedimiento. No se suspende, el leak tiene que terminar. Creo. ¿Cuál es la base legal? Esa sí, fíjese que no la tengo en la mano ahorita realmente. Les voy a dejar esa tarea y a quien me la responda le dejo un punto para el próximo parcial. ¿Entendidos?
Sí, sería para la próxima clase. Para la O próxima ir clase. Así que por el momento nos quedamos para acá y completan las actividades correspondientes a la a la semana de esta unidad que están subidas ya en la plataforma. Nos quedamos hasta aquí entonces, jóvenes, y cualquier duda, quedo pendiente a través de los correos y del chat. Perfecto, Doctor, listo. una consulta. Buenas tardes. Gracias, Liz. Solo Mónica, perdón, Marcela Jansen me aparece acá. Solo se me queda un momento, por favor, que quiero hacerle una consulta. Sí, licenciado. Solo- Perdón, Sí, Robert, antes de terminar, ¿cree que le puedo hacer una consulta rápida? con gusto, Gabriel. Pero no sé si quiere hablar primero con Marcela y después entro Si querés o lo esperar, abordo ya. Va, perfecto, ok, si querés esperarme un segundito, nada más, solo vamos a esperar. perfecto. Solo denme 5 minutos, por favor. Sí. No se me vayan ustedes dos.